paz, mi querido, mi querida. ¿Has protegido aquello que Dios colocó dentro de ti o has permitido que las voces de afuera roben tu fe? Siento en mi corazón que esta palabra llega como una alerta y, al mismo tiempo, como un abrazo de Dios sobre tu vida. Existen cosas preciosas que el Señor depositó en ti, promesas, sueños, llamados, y necesitan ser guardadas con celo, especialmente en tiempos difíciles. Estamos viviendo días intensos, llenos de información, presiones y discursos que intentan generar miedo, duda y desánimo. Y si no vigilamos, corremos el riesgo de perder batallas sin nunca haber luchado, simplemente porque dejamos que la promesa se contamine. La Biblia nos enseña a guardar el corazón, porque de él proceden las fuentes de la vida. No toda voz merece acceso a tu interior. Este mensaje es un llamado claro. Protege la promesa. Blinda tu mente, cuida lo que oyes, lo que ves y lo que repites. Así como Caleb, elige creer en lo que Dios habló, aun cuando todo a tu alrededor diga lo contrario. Hay una palabra sobre ti, sobre tu casa y sobre tu futuro. Y ella sigue en pie, guárdala, vive por ella. Dios no falla. Mi querido, mi querida, recibe mi abrazo ahora, donde sea que me estés escuchando. Tal vez sea temprano por la mañana, tal vez tarde en la noche, tal vez estés en el cuarto, en el auto, en el trabajo, o incluso escondiendo lágrimas que nadie ve. Pero déjame decirte algo con toda la convicción de mi corazón. Dios sabe exactamente dónde estás. Él sabe lo que ha intentado robar tu paz. Él sabe qué voces han intentado entrar donde no deberían. Esta palabra no viene para acusarte, viene para despertarte. Porque aquello que Dios colocó dentro de ti es demasiado valioso para ser tratado con descuido. La promesa no es algo frágil, pero necesita ser protegida. El llamado no se pierde fácilmente, pero puede ser silenciado si permites que voces equivocadas griten más fuerte que la voz de Dios. Y antes de ir más profundo, quiero hacer algo muy simple pero muy importante. Si esta palabra ya comenzó a hablar contigo, dale like a este video ahora. Eso ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que también necesitan ser recordadas de quiénes son y de lo que llevan. Comenta aquí abajo, voy a proteger la promesa. Y si mientras me escuchas, alguien vino a tu mente, alguien que anda desanimado, confundido, sobrecargado, comparte este video con esa persona. A veces Dios usa un simple envío para salvar una fe entera. Estamos comenzando otro tiempo juntos aquí. No es solo un video, es un encuentro. Es familia reunida alrededor de la palabra. Y todo lo que te pido ahora es presencia. Quédate conmigo. No saltes, no aceleres. Esta palabra fue construida paso a paso, porque Dios no trata heridas profundas con prisa. Respira hondo, aquieta el corazón. Hoy el Espíritu Santo te va a recordar lo que no puedes olvidar. Ahora que nuestro corazón ya comenzó a aquietarse, quiero conducirte al lugar más seguro que existe, la palabra. Porque la opinión conforta por un momento, la experiencia inspira por un tiempo, pero es la palabra la que sostiene cuando todo se sacude. Y si estamos hablando de proteger lo que Dios colocó dentro de nosotros, no existe una base mejor que aquello que el propio Dios habló. Quiero leer contigo un texto que tal vez ya conozcas, pero hoy te pido algo diferente. No lo leas como quien ya sabe la historia. Léelo como quien necesita ser recordado de la promesa. Números, capítulo 13, versículo 30. La palabra dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos animosamente y poseamos la tierra, porque ciertamente prevaleceremos contra ella. Voy a leerlo de nuevo, porque hay palabras aquí que necesitan descender de la mente al corazón. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos animosamente y poseamos la tierra, porque ciertamente prevaleceremos contra ella. Ahora, otro texto, en el mismo contexto, Números 14, versículo 24. Ahora es el propio Dios hablando. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y perseveró en seguirme, yo lo llevaré a la tierra en la cual entró, y su descendencia la poseerá. ¿Percibes algo aquí?
Antes de Dios hablar de tierra, herencia o victoria, Él habla de espíritu. Antes de hablar de conquista externa, Él revela una postura interna. Dios no comienza diciendo Caleb fue fuerte, Caleb fue valiente, Caleb fue estratega. Dios comienza diciendo, en él había otro espíritu. Este texto no nace en el vacío, nace en uno de los momentos más tensos de la historia de Israel. El pueblo ya había sido liberado de Egipto, ya había visto el mar abrirse, ya había comido del maná, ya había bebido del agua de la roca. Llevaban experiencias sobrenaturales, pero estaban frente a una prueba aún mayor: proteger la promesa cuando la realidad parecía contradecirla. 12 hombres fueron enviados a espiar la tierra. 12, todos vieron lo mismo. Todos pisaron el mismo suelo. Todos vieron a los mismos gigantes. Pero solo 2 regresaron con la promesa intacta en el corazón. Esto necesita enseñarte algo muy serio. No todo el que ve el mismo escenario guarda la misma fe. La Biblia no está aquí solo para contarnos lo que pasó. Está aquí para revelarnos principios eternos. Lo que está escrito en Números no es solo sobre Caleb, es sobre ti, es sobre mí, es sobre cómo reaccionamos cuando aquello que Dios prometió entra en conflicto con lo que nuestros ojos están viendo. Y por eso la palabra necesita ser el fundamento, porque cuando la emoción sube, cuando la presión aumenta, cuando la multitud comienza a gritar, si no tienes algo sólido dentro de ti, serás llevado por el ruido. La fe no sobrevive de sentimientos, la fe sobrevive de palabra. Tal vez estés viviendo exactamente este momento. Tienes una promesa, pero también tienes un informe contrario. Tienes una palabra, pero también tienes voces diciendo que no va a funcionar. Tienes fe, pero también tienes miedo intentando infiltrarse. Es aquí donde la Biblia deja de ser un libro bonito y pasa a ser un escudo. La pregunta no es si los gigantes existen. Existen. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la promesa mientras los gigantes gritan? Guarda esto en el corazón. La palabra no cambia según la estación. Ella permanece. Y quien construye la vida sobre ella puede incluso temblar, pero no cae. Quédate conmigo. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre el dolor humano, sobre lo que sucede dentro de nosotros cuando la presión externa intenta desarmarnos por dentro. Ahora quiero hablar contigo desde un lugar muy real, sin escenario, sin discurso bonito, sin frases hechas. Quiero hablar de aquello que sucede dentro de nosotros cuando nadie está mirando. Porque es fácil hablar de promesa cuando todo está bien. Lo difícil es proteger la promesa cuando el dolor empieza a apretar. ¿Quién aquí nunca sintió el corazón cansado? ¿Quién nunca despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar, aún sin saber explicar exactamente qué? ¿Quién nunca pensó, sé lo que Dios me prometió, pero ya no sé si tengo fuerzas para seguir creyendo? Tal vez estés viviendo un tiempo así, un tiempo en el que no perdiste la fe, pero está cansada. No dejaste de creer, pero estás herido. No te rendiste, pero estás exhausto. Y déjame decirte algo con mucho cuidado. Eso no te hace débil. Te hace humano. El dolor humano no comienza cuando todo se derrumba. Muchas veces comienza en el silencio. Comienza cuando te das cuenta de que estás luchando por algo desde hace mucho tiempo y aún no has visto resultados. Comienza cuando oras, ayunas, intentas mantenerte firme, pero las noticias que llegan siempre son contrarias. Comienza cuando te sientes presionado por fuera y confundido por dentro. La ansiedad no surge de la nada. El desánimo no aparece sin motivo. Las crisis internas casi siempre son fruto de una acumulación de palabras que escuchaste, de comparaciones que hiciste, de expectativas frustradas, de promesas que parecen estar demorando más de lo que imaginabas. Y en medio de todo eso, hay una guerra ocurriendo dentro de ti. Porque mientras Dios intenta recordarte lo que Él habló, el miedo intenta convencerte de que entendiste mal. Mientras el Espíritu Santo susurra esperanza, las circunstancias gritan urgencia. Mientras la promesa dice permanece, el dolor dice desiste. Y es exactamente en ese punto donde mucha gente se pierde. No porque dejó de amar a Dios, no porque abandonó la fe,
sino porque dejó de proteger el corazón. La Biblia dice que debemos guardar el corazón, porque de él proceden las fuentes de la vida. Eso significa que todo lo que vives por fuera nace primero por dentro. Si tu interior es contaminado, tu lectura del mundo cambia. Comienzas a interpretar todo a partir del dolor y no más a partir de la promesa. Y déjame hacerte una pregunta muy directa pero muy necesaria. ¿Qué ha estado alimentando tus pensamientos en los últimos días? ¿Qué ha ocupado más espacio dentro de ti? ¿La palabra o las noticias? ¿La promesa o las opiniones? ¿La voz de Dios o la voz del miedo? Estamos viviendo una época en la que el dolor no es solo personal, es colectivo. Es un torrente de informaciones, previsiones, estadísticas, diagnósticos, todo el tiempo. Y si no eres intencional, comienzas a cargar un peso que ni siquiera era para ser tuyo. Comienzas a sufrir por cosas que aún ni han sucedido. Comienzas a vivir batallas para las que Dios nunca te llamó a pelear. Y es exactamente eso lo que le ocurrió al pueblo de Israel. No perdieron la tierra porque los gigantes eran demasiado grandes. La perdieron porque dejaron que el miedo entrara antes de que la batalla comenzara. La perdieron porque el dolor fue alimentado más que la promesa. Tal vez hoy estés aquí porque sientes que algo dentro de ti está siendo presionado. Algo que Dios colocó ahí, pero que ha sido amenazado por el cansancio, la frustración, la espera. Y esta palabra no es para juzgarte, es para sanarte. Es para recordarte que no estás equivocado por sentir dolor, pero estás en riesgo si permites que Él gobierne. Quédate conmigo. En el próximo capítulo voy a contarte una historia, una experiencia real, simple pero que Dios usó para enseñarme el valor de proteger aquello que Él deposita dentro de nosotros. Quiero llevarte ahora a un lugar muy simple, muy cotidiano, pero que se transformó en una de las mayores lecciones que Dios ya me enseñó sobre proteger el corazón. No fue en un altar, no fue en un culto lleno, no fue en un gran momento espiritual. Fue en un día común, porque la mayoría de las veces Dios nos enseña las cosas más profundas en los escenarios más simples. Recuerdo un periodo de mi vida en el que todo parecía estar avanzando, pero por dentro yo estaba librando una batalla silenciosa. Tenía promesas, tenía palabras liberadas, tenía dirección clara de Dios, pero también tenía personas a mi alrededor que, tal vez sin darse cuenta, estaban constantemente sembrando dudas. No era maldad, era miedo, su miedo. Toda conversación comenzaba con: ¿ya pensaste si no sale bien? Esto es demasiado arriesgado. Nadie hace las cosas así. Creo que es mejor que vayas con más calma. Y al principio yo escuchaba con educación. Al fin y al cabo eran personas cercanas, personas que decían preocuparse. Pero no me daba cuenta de que poco a poco eso estaba creando un ruido dentro de mí. Hubo un día específico que marcó mucho mi corazón. Yo estaba sentado a la mesa en silencio, mientras algunas personas conversaban alrededor. La conversación giraba en torno a crisis, fracaso, a todo lo que podía salir mal. Y de repente sentí algo muy fuerte dentro de mí, como si el Espíritu Santo dijera: si continúas aquí, vas a perder la paz que yo te di. Eso me asustó, porque me di cuenta de que no era el lugar lo que estaba mal, era el ambiente espiritual. No se trataba de personas, se trataba de voces. Y ese día tomé una decisión que para algunos pareció extraña. Me levanté, me despedí y me fui. No discutí. No confronté, simplemente me retiré. En el camino de regreso comencé a orar y le dije algo muy simple a Dios: Señor, prefiero parecer exagerado antes que perder aquello que tú colocaste dentro de mí. Y en ese momento, una paz tan profunda tomó mi corazón que entendí: proteger la promesa a veces cuesta relaciones, ambientes y hasta la aprobación de los demás. Esa experiencia me enseñó algo muy serio. No toda voz que suena racional es espiritual. No toda opinión que parece lógica está alineada con la promesa. Existen voces que no vienen a destruirte directamente, sino a desgastarte hasta que tú mismo desistas. ¿Y sabes qué fue lo que más me marcó? Que en ese periodo nada cambió externamente de inmediato. Las circunstancias continuaron iguales. Los desafíos continuaron.
pero por dentro algo fue restaurado. Volvió mi convicción, volvió la claridad, volvió la fe, porque cerré la puerta correcta. A veces nos quedamos orando para que Dios cambie el escenario, cuando en realidad Dios está esperando que nosotros cambiemos la postura. Él ya habló, Él ya prometió, Él ya confirmó. Lo que Él espera ahora es que tú protejas eso con responsabilidad. Esta historia conversa directamente con Caleb, porque mientras todos hablaban, él se calló. Mientras la multitud gritaba, él se posicionó. Mientras el miedo se esparcía, él eligió guardar dentro de sí aquello que Dios había dicho. Tal vez hoy Dios te esté llamando a hacer algo parecido. Tal vez no sea salir físicamente de un lugar, sino salir de una conversación. Tal vez no sea alejarte de una persona, sino alejarte de un tipo de contenido. Tal vez no sea confrontar a nadie, sino proteger el silencio donde Dios habla contigo. Y déjame preguntarte con cariño, ¿qué necesitas levantarte y dejar atrás para no perder aquello que Dios colocó dentro de ti? Piénsalo. En el próximo capítulo vamos a entrar más profundo en el texto bíblico y entender, versículo por versículo, lo que Dios estaba revelando a través de la postura de Caleb. Ahora quiero que volvamos con calma al texto. No para leer rápido, no para repetir una historia conocida, sino para sumergirnos en ella. Porque cuanto más miras la palabra con atención, más percibes que Dios nunca escribe nada por casualidad. La Biblia dice que 12 hombres fueron enviados a espiar la tierra. 12 líderes, 12 referencias, 12 hombres respetados. Eso ya nos enseña algo muy importante. No toda voz que viene de alguien influyente carga fe. A veces, precisamente quien tiene más alcance es quien más esparce miedo. Ellos entran en la tierra prometida. Ven exactamente lo que Dios había dicho que verían. La tierra era buena, era fértil, fluía leche y miel. Los racimos de uvas eran tan grandes que necesitaban ser cargados por 2 hombres. Es decir, la promesa era real, palpable, visible. Dios no mintió, pero junto con la promesa había gigantes. Y aquí está un punto que a mucha gente no le gusta aceptar. Dios nunca dijo que no habría gigantes. Dijo que daría la tierra. La presencia de obstáculos no anula la fidelidad de Dios, solo revela el nivel de madurez de quien carga la promesa. 10 de los espías regresan dominados por una lectura distorsionada. Dicen, la tierra es buena, pero siempre desconfía de las frases que comienzan así, porque el pero casi siempre intenta anular aquello que Dios ya confirmó. La tierra es buena, pero los gigantes son demasiado grandes. La promesa es hermosa, pero el tiempo está difícil. Dios habló, pero la economía no ayuda. Yo creo, pero mira el escenario. ¿Lo notas? El problema no es reconocer la dificultad. El problema es permitir que tenga la palabra final. La Biblia dice que cuando esos 10 comienzan a hablar, el pueblo entra en desesperación, llanto, gritos, confusión, histeria colectiva, un caos emocional. Se apodera de una multitud que ya había visto milagros suficientes como para confiar. Esto revela algo muy serio. Las experiencias pasadas con Dios no garantizan fidelidad futura si el corazón no es guardado. Y es en ese ambiente que Caleb se levanta. La palabra dice que él hace callar al pueblo delante de Moisés. Esto es muy fuerte. Caleb no grita más fuerte, no entra en la histeria, no discute al mismo nivel. Él silencia el ambiente para proteger la voz correcta. Hay momentos en los que no necesitas más argumentos. Necesitas silencio, porque el ruido confunde, pero la voz de Dios se percibe en el lugar de la quietud. Caleb dice algo simple, pero lleno de fe. Subamos animosamente y poseamos la tierra, porque ciertamente prevaleceremos. No niega a los gigantes, no ignora la realidad, pero se ancla en la promesa. La valentía de Caleb no nace de la ausencia de miedo, nace de la presencia de la palabra. Más adelante, Dios hace una declaración que lo cambia todo. En Caleb había otro espíritu. Eso significa que, mientras la mayoría estaba siendo gobernada por el espíritu del miedo, de la duda y de la incredulidad, Caleb operaba por otro principio. Él protegía dentro de sí una lectura del mundo.
alineada con el cielo. Y aquí está la revelación más profunda de este texto. Dios no honra a quien ve menos problemas. Dios honra a quien protege la promesa a pesar de los problemas. Caleb no entró en la tierra porque era más fuerte físicamente. Entró porque fue fiel internamente. Los 10 espías también vieron milagros. También comieron del maná. También bebieron del agua de la roca. Pero permitieron que el miedo contaminara aquello que Dios había hablado. Y por eso murieron en el desierto. No por falta de promesa, sino por falta de protección. Esta palabra nos está mostrando que el mayor campo de batalla no es externo, es interno. No se trata de gigantes afuera, se trata de lo que gobierna dentro. Y quien no protege el corazón pierde incluso antes de que la lucha comience. Respira, deja que esto descienda. En el próximo capítulo vamos a traducir todo esto a tu vida práctica. ¿Qué haces con esta palabra hoy ahora en tu realidad? Ahora quiero salir del desierto de Israel y entrar en tu casa, en tu rutina, en tu día a día, porque la Biblia solo cumple su propósito cuando nos confronta en la práctica. No sirve de nada que entiendas el texto si no permites que te enseñe a vivir. La pregunta que necesita ser respondida ahora es muy simple y al mismo tiempo muy profunda. ¿Cómo protejo la promesa en la vida real? Porque proteger la promesa no es un sentimiento bonito, es una decisión diaria, es elección, es postura, es disciplina espiritual, es entender que no todo lo que llega hasta ti merece quedarse en ti. Tal vez hoy tu gigante no sea un ejército, tal vez sea una conversación recurrente que siempre termina dejándote pesado. Tal vez sea un hábito de consumir contenidos que solo alimentan el miedo. Tal vez sea una comparación constante con la vida de los demás. Tal vez sea una autocrítica excesiva que te recuerda todos los días lo que no eres, pero nunca lo que Dios dijo que serías. Proteger la promesa comienza cuando aprendes a filtrar. Filtrar lo que escuchas, filtrar lo que miras, filtrar lo que lees, filtrar incluso lo que repites. Porque cada vez que repites algo, estás reforzando eso dentro de ti. La boca es una puerta. El oído es una puerta, los ojos son una puerta. Y las puertas necesitan vigilancia. Dios no te está pidiendo que vivas alienado de la realidad. Te está llamando a vivir gobernado por la verdad. Existe una diferencia enorme entre estar informado y estar intoxicado. La información sin discernimiento se convierte en veneno, y el veneno mata poco a poco. Tal vez necesites hacer algo muy práctico a partir de hoy. Silenciar grupos. Salir de ciertas conversaciones, disminuir el tiempo en algunas redes, dejar de dar audiencia a quien solo esparce miedo. Eso no es falta de fe madura, eso es celo espiritual. Y quiero invitarte a hacer algo ahora conmigo. No después, ahora. Si puedes, repite en voz alta donde estés. Voy a proteger lo que Dios colocó dentro de mí. Ahora escribe eso en los comentarios. No para mí, para ti. Porque cuando escribes, asumes un compromiso público con aquello que Dios te está recordando. Proteger la promesa también significa no negociar aquello que Dios ya confirmó. Hay personas que ante cada dificultad ponen la promesa en duda. Cualquier problema se convierte en motivo para cuestionar si Dios aún va a cumplir. Eso desgasta la fe. La promesa no es un contrato frágil, es una alianza. Así como Caleb, en algunos momentos vas a necesitar parecer extraño. Mientras todos entran en pánico, tú permaneces en paz. Mientras todos se quejan, tú agradeces. Mientras todos desisten, tú permaneces. No porque seas fuerte, sino porque estás guardando algo que los demás no están. Y déjame decirte algo muy importante. Proteger la promesa no es aislarse del mundo, es elegir quién tiene acceso a tu interior. Jesús caminaba con multitudes, pero solo abría el corazón a unos pocos. Eso también es sabiduría. Tal vez hoy Dios te esté pidiendo una actitud simple, pero valiente. Un no que va a proteger tu sí. Un alejamiento que va a preservar tu fe. Un silencio que va a impedir que la promesa sea contaminada. En el próximo capítulo quiero hablar contigo sobre consuelo, sobre esperanza, sobre la certeza de que incluso en tiempos difíciles, Dios continúa cuidando de ti. Ahora quiero que recibas esta parte con el corazón abierto.
no como quien está siendo instruido, sino como quien está siendo cuidado. Porque después de confrontar, Dios consuela. Después de alinear, Dios abraza. Y tal vez necesites mucho de ese abrazo ahora. Déjame decirte algo con toda la ternura pastoral que hay dentro de mí. No estás atrasado. No perdiste el tiempo de Dios. No arruinaste su plan. El hecho de que aún estés aquí, escuchando esta palabra, ya es prueba de que la promesa sigue viva dentro de ti. Tal vez estés cansado de ser fuerte, cansado de oír que todo va a salir bien cuando, por dentro, solo quisieras descansar un poco, cansado de luchar contra pensamientos que insisten en volver. Pero Dios no está decepcionado con tu cansancio. Él está presente en él. La Biblia dice que Dios no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. Eso significa que incluso cuando tu fe parece débil, Dios la trata con cuidado. Él no te empuja, Él te sostiene. Necesitas oír esto con claridad. Dios no se olvidó de lo que prometió. El cielo no entró en silencio. El Señor no perdió el control. El aparente retraso no es abandono. El desierto no es el final de la historia. Así como Caleb, puede que hayas caminado años cargando una promesa sin verla cumplirse, pero eso no significa que haya perdido su validez. Las promesas de Dios no vencen con el tiempo, maduran. Dios te está fortaleciendo por dentro para sostenerte por fuera. Está trabajando en tu carácter, en tu manera de ver la vida, en tu dependencia, porque aquello que Él va a entregarte exige madurez emocional y espiritual. Dios no te prepara para impresionar a las personas, te prepara para no perderte cuando la promesa se cumpla. Tal vez hoy solo necesites oír esto, no estás solo. Dios está en tu silencio, Dios está en tu llanto escondido, Dios está en tu oración cansada. Él está viendo tu fidelidad cuando nadie más la ve. Y aun si permitiste que algunas voces entraran, aun si en algún momento te confundiste, Dios es especialista en restauración. Él no desiste de quien todavía desea permanecer. Descansa el corazón. La promesa no depende de tu perfección, depende de la fidelidad de Dios. Y Él sigue siendo fiel. En el próximo capítulo vamos a orar juntos. No una oración rápida, sino una oración profunda, de entrega, de protección, de alineamiento. Ahora, si puedes, te invito a hacer algo simple pero muy poderoso. Disminuye el ritmo. Si es posible, cierra los ojos. Si no, simplemente aquieta el corazón. Este es un momento santo. No es solo una oración hablada, es un encuentro. Vamos a orar juntos. Señor Dios, Padre de amor, nos colocamos ahora en tu presencia con el corazón abierto. Tú conoces a cada persona que está escuchando esta palabra. Tú sabes exactamente lo que cada uno lleva dentro de sí. Conoces las promesas, los sueños, los llamados, pero también conoces los miedos, las heridas, el cansancio y las dudas que intentaron infiltrarse en el camino. Padre, te pedimos ahora, guarda nuestro corazón, protege aquello que tú mismo plantaste dentro de nosotros. Líbranos de las voces que confunden, de las palabras que debilitan, de las informaciones que roban la paz. Danos discernimiento para saber qué escuchar, qué rechazar y qué silenciar. Espíritu Santo, visita ahora los lugares más sensibles de nuestra alma. Donde hubo miedo, trae seguridad. Donde hubo confusión, trae claridad. Donde hubo cansancio, derrama renuevo. Que toda ansiedad sea sustituida por confianza. Que toda duda sea confrontada por tu verdad. Señor, así como hiciste con Caleb, te pedimos, forma en nosotros otro espíritu. Un espíritu que cree cuando nadie más cree. Un espíritu que permanece cuando todo dice que hay que desistir. Un espíritu que protege la promesa aún en medio del caos. Entregamos en tus manos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestra salud emocional y espiritual. Que ninguna palabra contraria tenga más peso que aquello que tú ya declaraste sobre nosotros. Padre, si alguien aquí llegó herido, que salga fortalecido. Si alguien llegó confundido, que salga alineado. Si alguien llegó cansado, que salga descansado en ti. Que tu paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento, guarde la mente y el corazón de cada uno. Elegimos confiar, elegimos proteger, elegimos permanecer. En el nombre de Jesús, amén. Respira profundo.
recibe esta paz. En el próximo capítulo me voy a despedir de ti, pero también voy a recordarte lo que llevas dentro y a invitarte a seguir caminando con nosotros. Mi querido, mi querida, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Podrías haberte detenido a la mitad del video, podrías haberte distraído, podrías haber ido a hacer otra cosa, pero te quedaste. Y eso ya dice mucho sobre tu corazón. Dice que hay algo ahí dentro que todavía valora la presencia de Dios, la palabra, el cuidado espiritual. Quiero agradecerte por este tiempo juntos, por permitir que esta palabra entrara en tu casa, en tu rutina, en tu historia. Mi deseo sincero es que salgas de este momento más consciente de lo que llevas y más responsable con aquello que Dios confió en ti. No olvides lo que el Señor te recordó hoy. Las promesas no sobreviven al descuido, sobreviven al celo. Protege tu corazón, protege tu mente, protege tu casa, protege a tus hijos, protege tu fe. No toda voz merece atención, no toda opinión merece espacio. Antes de cualquier noticia, antes de cualquier previsión, antes de cualquier informe, hay una palabra sobre ti. Si este mensaje habló contigo, te pido algo simple pero muy importante. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para no perder las próximas palabras que hemos estado liberando aquí. Dale like a este video, porque eso ayuda mucho a que este contenido alcance a otras vidas. Y escribe aquí en los comentarios aquello que decides proteger a partir de hoy. Eso genera compromiso, genera memoria, genera testimonio. Comparte este video con alguien que necesita ser recordado de la promesa. A veces una fe está pendiendo de un hilo, y Dios usa un simple compartir para reavivar aquello que casi se apagó. Y si quieres seguir caminando con nosotros, mantente atento. Cada semana estamos aquí, con nuevos videos, nuevas palabras, nuevos tiempos de ministración. No se trata de frecuencia de publicación, se trata de constancia de cuidado. Declaro sobre tu vida que tendrás discernimiento para guardar lo que es santo, valentía para silenciar lo que no edifica y fe para permanecer hasta el cumplimiento de la promesa. Lo que Dios habló sobre ti sigue en pie. Protégelo, vive por ello. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.